¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Miradas. Soy Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. En esta ocasión queremos dedicar Miradas a una edición especial para conversar con amigos y amigas y una amiga sobre el segundo año de gobierno del presidente Mauricio Funes. Para ello tenemos con nosotros como invitado al economista Roberto Goches, catedrático del Departamento de Economía de la UCA. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por la invitación y esperamos conversar sobre este tema. También está con nosotros el historiador Ricardo Rivera, que es también catedrático del Departamento de Filosofía de la Universidad. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo, bienvenido. Pues un saludo a toda la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también nos acompaña Janet Aguilar. Ella es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP de la UCA, que por cierto acaba de lanzar la encuesta sobre la evaluación del segundo año del gobierno del presidente Mauricio Funes, que va a ser un insumo importante en esta tertulia, en esta conversación que vamos a tener. Janet, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Omar, por la invitación y un gran gusto estar compartiendo acá con los colegas y amigos de la UCA este debate. Muy bien, si quieren comencemos hablando a 2 años de haber llegado. En estos días se cumplen 2 años, a 2 años de haber llegado a la presidencia el presidente Funes. ¿Qué valoración general tenemos de su gestión según los datos que tenemos de la encuesta del UDOP, según nuestras apreciaciones personales? Si quieren, comencemos por temática, no sé si les parece, hablar de lo que quizás más ocupa y preocupa a la población. Comencemos hablando de la temática de economía, ¿les parece? Lo que está alrededor de la situación económica. Sí. Roberto, que es economista, tal vez puede comenzar. Yo de manera general diría que el gobierno de Mauricio Funes ha tenido buenas intenciones en algunos temas, ¿verdad? En los temas sociales, diría yo, pero mantiene la inercia de hacer las mismas cosas de antes en las áreas económicas, ¿verdad? Y yo diría que con eso es muy difícil ir haciendo cambios que vayan mejorando las condiciones de las personas, ¿sí? También pienso que es importante sí ubicar los problemas del país en lo que ha pasado en los últimos, digamos, 20 años o la historia, ¿verdad? O más allá, en la historia de El Salvador. Pero lo importante de ubicarlos es para ver las cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Y yo creo que tal vez allí, de parte del gobierno, se han criticado a los gobiernos anteriores, pero sin que muestre voluntad en cambiar esas cosas que están en el pasado, que hacen muy difícil mejorar la situación de las personas, ¿no? A propósito de lo que dice Roberto, esto de la inercia de seguir haciendo lo mismo, me llamó la atención en la encuesta del UDOP, algo que la población manifiesta con respecto a esto, si ha cambiado algo, sobre todo con política económica, entiendo yo, Janet. Exactamente, bueno, de hecho, en este caso las apreciaciones ciudadanas coinciden justamente con este análisis y probablemente con otros que se están haciendo de la gestión de Mauricio Funes al cumplirse el segundo año de gobierno. Y en efecto, el área económica es hoy día el principal reclamo de la población, a diferencia de hace un año en donde el crimen, la inseguridad, la delincuencia se posicionaba como el principal fracaso del gobierno. Esto no significa que la situación de seguridad de la gente haya mejorado, que el crimen haya reducido. Y no solo, digamos, basta remitirse a las encuestas o a los porcentajes de victimización que la gente señala que siguen siendo altos, sino también veamos las cifras oficiales, ¿verdad? Se mantiene el promedio de 13 homicidios diarios,
se mantiene una situación de temor generalizado por justamente la masificación de las extorsiones como un delito que está afectando a un importante segmento de la población. Entonces, ciertamente en este momento, al menos a la luz de la opinión pública, el tema de la economía está cobrando más énfasis y mayor preocupación, ¿no? Pero esto no significa que el otro gran problema, que es el de la seguridad, haya mejorado, sino simple y sencillamente creo que es el que está premiando en este momento, es el que más se ha agudizado en el transcurso del año, quieras o no, con todo en el tema de seguridad. Bueno, ya llevamos los salvadoreños y salvadoreñas cerca de 8 años con esta crisis de seguridad desde el año 2004, ¿verdad? Periodo en que se implementan las políticas de mano dura, empieza a agudizarse los índices de violencia y la gente, quiera o no, se ha acostumbrado. Además, tienden a utilizar algunas estrategias para, digamos, reducir el riesgo de ser victimizado, y creo que ya hay una cierta adaptación de la gente, pero frente a las últimas medidas económicas, el alza constante en el precio de los combustibles, el incremento sustantivo que ha tenido este año el costo de la canasta básica, los granos, sí que ha impactado decididamente en la gente, y eso explica por qué más de la mitad de la población considera que el gobierno de Funes está haciendo más de lo mismo en relación a la política económica. Más de lo mismo con respecto al gobierno de su predecesora. Exactamente, exactamente. Janet nos metió en otro tema ya, es la de la seguridad, que son las dos preocupaciones principales de la población. Y es curioso que según la encuesta del YouDop, según entiendo yo, la gente opina que es más de lo mismo, tanto en política económica como en política de seguridad. No se distingue, lo que decía Roberto, de la inercia esta de seguir haciendo lo mismo en esos dos temas importantes. Sí, eso es tal vez lo que más debería preocuparnos, ¿verdad? Porque cada una cosa es valorar cuál es la situación, ¿verdad? Una situación difícil en cada uno de esos problemas. Y lo otro es la valoración de lo que está haciendo o no está haciendo el gobierno, ¿verdad? Es decir, ninguno de estos grandes problemas son problemas nuevos, son problemas que vienen desde atrás y en buena medida los recibió el gobierno de Mauricio Funes como una herencia del pasado. Y también hay que decir, para ser justos, de que en el tema económico, pues sí, el primer gobierno de izquierda o el primer gobierno que no es de derecha se recibe en un momento muy delicado, muy difícil de crisis económica mundial. Incluso algunos de los factores que inciden, pues no hay control nacional, pues porque, por ejemplo, el precio de los combustibles es algo que escapa totalmente a las posibilidades del país y, por lo tanto, también de este gobierno. Pero donde sí me parece a mí que hay que poner el énfasis es en las medidas que se han tomado para corregir, digamos, el rumbo que se traía, ¿verdad? Porque la población podría estar muy quejosa de la situación actual, pero si a nivel de análisis pudiéramos apreciar, hay realmente una corrección, un cambio de rumbo, ha dejado de ser más de lo mismo y empieza a ser algo de otra cosa, pues podríamos tal vez tener una mirada más optimista. A mí lo que me preocupa, más allá de la situación, que es realmente grave, es el tema del modelo económico, ¿verdad? Por prácticamente 20 años se había ido consolidando un modelo económico que, para decir con pocas palabras, centrado en el neoliberalismo, en ese tipo de capitalismo muy cruel, ¿verdad? Que acumula más riqueza, hace más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, por decirlo en palabras sencillas. Y entonces lo que era dado esperar con el cambio de gobierno, sin necesidad de que se definiera como gobierno de izquierda, pero que iba a ser un gobierno diferente, es decir, que iba a dar pasos para cambiar el modelo, ¿verdad? Un modelo orientado realmente hacia las mayorías populares, que es lo que además se había dado a esperar si realmente el gobierno se orienta según el legado de Monseñor Romero, según el legado de los mártires jesuitas, ¿verdad? Centrarse en las mayorías populares y dar pasos hacia un tipo de modelo diferente. No estamos hablando del socialismo del siglo XXI, no, estamos hablando del capitalismo del siglo XXI, pero que no tiene por qué ser la continuidad de ese modelo neoliberal. Y para mí la gran preocupación es de que no está claro, ¿verdad? Para mí no está claro de que las medidas que se hayan tomado vayan en esa dirección, ¿verdad? En ese sentido sí pareciera más de lo mismo, es decir, más de la ley de la inercia. Yo ahí comparto bastante con Ricardo. Creo que uno de los principales problemas es que, digamos,
muchos problemas estructurales que tenemos, ¿verdad?, tienen mucho que ver con este modelo neoliberal que mencionaba Ricardo. Y para que no quede también solo como una palabra, por modelo neoliberal, digamos, yo me refiero también a un modelo que se basa como en mecanismos de regulación económica, liberalización económica y un papel subsidiario del Estado, así diría, como secundario, ¿verdad? Se le quita poder al Estado en cuanto a redistribuir, buscar la equidad es mejor, y en cuanto a la planificación del desarrollo y la producción de bienes y servicios. Eso diría yo que es como lo rudo, ¿verdad?, del modelo neoliberal. Entonces, este modelo que se fue consolidando en los últimos 20 años no ha cambiado. Eso es lo que yo diría. Es lento de cambiarlo, aunque uno quisiera. Pero yo ahí es donde también encuentro el problema del gobierno, que no ha buscado, ¿verdad?, como una de sus prioridades superar, ¿verdad?, y darle vuelta a ese modelo. Y yo veo un problema en eso, que el querer hacer como políticas buenas sin cambiar lo fundamental de ese modelo tiene un margen de maniobra muy pequeño para poder hacer medidas que busquen mejorar a la gente. Por ejemplo, ¿verdad?, un Estado que quisiera ahorita planificar el desarrollo, ¿verdad?, buscar desarrollar sectores estratégicos que paguen buenos salarios, se encuentra el problema en que tenemos un Estado al límite de sus cuentas, en una situación muy difícil financiera, ¿verdad?, que se ha ido endeudando, ¿verdad? Y hay un elemento que no se menciona, que además vendió las joyas de la, ¿verdad?, lo que decimos, como las joyas de la casa, ¿verdad?, que uno las puede tener y en una emergencia las saca y las vende, pero se vendieron, o sea, prácticamente lo que queda de privatizar es muy poco, ¿verdad? Digamos, celes ahí de las joyas, ¿verdad?, que todavía quieren por ahí, el puerto ahorita que han hecho. Entonces hay muy poco que vender, ¿verdad?, y está endeudado, y ahorita se quiere hacer una política de nuevo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo desarrollista, ¿verdad?, buscar desarrollar sectores productivos que paguen buenos salarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No hay recursos para eso. Entonces, mientras no se dé marcha atrás a ese modelo, pienso yo que los márgenes de maniobra son muy, muy pequeños, ¿sí? Otro ejemplo, para decir, tenemos una economía que se ha abierto, ¿verdad? Si uno va a ver hasta la Jamaica, ¿verdad?, no es del Salvador, ¿verdad?, se importa, ¿verdad?, la Jamaica se importa, de Guatemala creo que se importa. Entonces, El Salvador tiene una economía abierta, tenemos una gran cantidad de importaciones, ¿sí? Y eso parecería como que, bueno, solo es eso, ¿verdad?, que si la gente mejora, entonces va a poder estar mejor a pesar de eso. Falso. El tener una economía abierta significa que hay una buena cantidad del sector empresarial, ¿sí?, que es un sector atrasado respecto a otros países del mundo. Por lo tanto, este sector, para hacer frente a la competencia externa o buscar hacer frente a la competencia en otros mercados, ha privilegiado la caída de los salarios. Y por ejemplo, así tenemos que en el sector manufacturero, casi en los últimos 20 años, los salarios han caído así acumuladamente, como más del 20%, ¿sí? Que es el sector fuerte que produce bienes que se exportan. Entonces, no es algo que esté aislado, o sea, es precisamente algo que se refuerza. Los sectores empresariales que están atrasados buscan seguir desmejorando los salarios como la manera de competir. Entonces, la mejora de los salarios en esos sectores, incluso a los que a veces les va bien, está contrapuesta al bienestar de los trabajadores ahí. Y eso yo creo que es muy difícil de cambiar si no se tocan elementos del modelo, ¿verdad? Y yo ahí diría que es la trampa de creer o sea, el gobierno de Mauricio Funes está, digamos, teniendo el gran problema de querer cambiar políticas buenas con un esquema, ¿verdad?, con un modelo económico regresivo en términos económicos y sociales, ¿verdad? O sea, que afecta, que está en contra del bienestar de la mayoría. Hemos apuntado que, digamos, el problema de fondo es el modelo económico que parece inalterable en este gobierno con respecto a los anteriores. Yo creo que las encuestas del YUDOP, así como otras que están saliendo en estos días, lo que hacen es reflejar en la vida cotidiana de la gente
las consecuencias reales. Es decir, si no entiendo mal, el 83% de la población opina que el costo de la vida ha aumentado, ¿verdad? Y un gran porcentaje de la población ha cambiado la dieta, ha dejado de comer carne, independientemente de que sean vegetarianos. Un gran porcentaje de la población ha dejado de utilizar transporte, ya sea público o privado, se utiliza menos, y ahí apuntemos nosotros. Un gran porcentaje de la población ha dejado de comprar medicina y de ir al médico a consulta, ¿verdad? Y otro gran porcentaje de la población, es decir, en términos salvadoreños, se han rebuscado, se las han ingeniado para... Se han apretado el cincho. Se han apretado el cincho, es decir, las consecuencias de este modelo y de la inercia que decía Roberto se ven en la vida diaria de la gente, y eso refleja la encuesta del Yudoc. Sí, bueno, en efecto, digamos, la gente es bastante clara en expresar la dura situación económica que se está viviendo a nivel de la economía familiar, y lo expresa justamente a través de estas medidas que está adoptando para administrar y enfrentar la crisis económica y el alza concretamente en el costo de los alimentos. Pero digamos, más allá de eso, la encuesta deja claro que justamente este gobierno no está apostando a hacer cambios estructurales o sistémicos en el modelo, sino más bien se trata de cambios superficiales, cosméticos, que obviamente en muchos de los casos generan réditos políticos, ¿verdad? Y eso explica por qué, por ejemplo, al cierre del segundo año, al igual que el primero, el principal logro señalado por la población al gobierno de Funes es la entrega de paquetes escolares y ayudas escolares, ¿verdad? Luego aparece ahí como en tercer lugar el tema de las transferencias monetarias con porcentajes menores. Pero entonces vemos que este tipo de medidas que realmente no resuelven estructuralmente los grandes problemas de la población, no atienden de manera sistémica o integral las necesidades de la gente, sí logran mantener ciertos niveles de popularidad, de aceptación, pero no, digamos, van al fondo del problema. Y en esa línea la gente es bastante clara en expresar lo que ya mis colegas decían. Es claro que pese a todo, este gobierno ha tendido más a la continuidad que al cambio. Y eso lo refleja la gente. Ya para cerrar esta parte de economía, bueno, la población ha hablado y le ha puesto una nota al gobierno, a la gestión del gobierno del presidente Funes, entiendo yo, y entiendo que pasa en parámetros de la UCA raspando, digamos, con lo mínimo, ¿verdad? Pasa con 6.16. Exactamente. Es decir, pero hay un deterioro. Haciendo un balance general en la cuestión económica, ¿qué diríamos, digamos, al final sobre el desempeño del gobierno del presidente Funes? ¿Hay una continuidad? O sea, si tomamos como referencia el dicho popular, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, no, hay que cambiar la mona entonces. Hay que cambiarla, no solo hay que vestirla distinto, hay que cambiarla. Sí, yo diría que sí hay continuidad, incluso en la forma de encarar el problema, ¿no? Lo cual es lamentable porque hay mucha inteligencia, hay gente muy preparada en el gobierno y específicamente en el área económica, ¿verdad? Pero recuperando la palabra economía, que originariamente era una palabra de origen griego, ¿verdad? Y venía a ser algo así como la administración del hogar. La gente tiene razón en medir cómo van las cosas a partir de su propia economía, la economía de las familias, ¿verdad? Esa dimensión no hay que perderla, es la dimensión originaria. La economía tiene que ver con suplir las necesidades humanas de los seres humanos. Al servicio de eso debería estar la economía. Lo otro es la economía del país, ¿verdad? Y la economía de la que hablan normalmente los economistas, en donde ya eso de las necesidades humanas queda como a un lado, ¿verdad? Y como que las cifras se alimentaran a sí mismas. En nuestro caso yo creo que es penoso ver de que la economía de la gente, de las familias, va a peor y la economía del país también. Porque hay situaciones donde la economía del país o la economía de la élite, de la clase dominante, va bien, aunque la economía de la gente esté muy mal. Pero aquí es que ambas cosas están mal. Y ambas cosas están mal en buena medida por el enfoque general, es decir, por eso que llamamos el modelo, ¿verdad? Un modelo en donde el país cada vez produce menos porque el modelo ha pasado a ser servicios, comercio, importar, ¿verdad?
un modelo cuya orientación es hacia afuera, cuando ante la crisis internacional el país más exitoso, la economía más exitosa está siendo la China, que lo que ha hecho ha sido reorientar a cubrir sobre todo la demanda de los propios chinos, y a partir de ahí es que China sale muy rápidamente de la crisis. Entonces, claro, esas lecciones están ahí, ¿verdad? Y deberíamos exigir que se empiecen a dar pasos en esa dirección. Muy bien, hemos hablado un poco de, digamos, la principal piedra de tropiezo del actual gobierno, que es la cuestión económica, y coincidimos con lo que dice la población, que es, digamos, la principal área deficitaria del gobierno. Nos falta hablar de la otra piedra de tropiezo, que es la seguridad, pero eso lo vamos a hacer después de una pausa. No se vayan, amigos y amigas, ya volvemos. Continuamos con esta emisión especial de su programa Miradas. Estamos en un conversatorio hablando sobre los 2 años de gobierno del presidente Mauricio Funes. Están con nosotros Roberto Boches, catedrático del Departamento de Economía de la UCA, Ricardo Rivera, docente del Departamento de Filosofía, y Anet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP. Acabamos de hablar sobre economía, pero nos falta la otra piedra de tropiezo de este gobierno, que es la seguridad. Pero antes, entiendo yo que Roberto quería agregar algo en esta cuestión económica. Sí, quería mencionarlo, porque cuando uno, un punto, ¿verdad?, importante, que es que la situación va mal para la población, para la gran mayoría de la población, y es que cuando solo uno deja ese punto, parecería, pues sí, ¿verdad?, que es como totalmente absurdo que sigamos por el mismo camino, ¿verdad? Pero hay que mencionar que hay sectores que les ha ido bien, ¿verdad? Y esos sectores yo diría que son un segmento del gran capital de este país, ¿verdad?, que han logrado, ¿verdad?, aprovechar, ubicarse en ese nuevo orden, y los cuales, yo pienso, no tienen ningún interés en que las cosas se reviertan, ¿verdad? Hay otro segmento que yo diría que es el sector empresarial más abajito, ¿verdad?, que en alguna medida no les ha ido bien, pero que la compensación les ha venido por, ya sea por la posibilidad de aprovecharse de la erosión de los salarios, de las condiciones laborales, ¿verdad?, de los anteriores gobiernos, ¿verdad?, y de algunas medidas económicas, sobre todo que les han quitado impuestos. Digamos, aunque no se dice, ¿verdad?, sobre todo cuando se hablan que hay que quitar subsidios, que hay que focalizar, no se dice que a los que mayor cantidad reciben porque se les perdonan impuestos no son las personas, ¿verdad?, son los sectores empresariales. Por ejemplo, las zonas francas no pagan un 5 de ningún impuesto, no pagan renta, no pagan IVA, no pagan impuesto a la importación, no pagan impuestos municipales, por ejemplo. Los exportadores tienen tasa 0 de IVA, o sea, no pagan IVA, y además les devuelven lo que han pagado de IVA, ¿sí? Entonces, cuando sumamos todas esas cosas, son una cantidad que no es despreciable, ¿verdad? Anda por 2% del PIB, ¿verdad? Pero no es despreciable, es mucho más que lo que se da en subsidios al consumo. Entonces, estos sectores empresariales, que no son los más poderosos, en alguna medida han podido tener esas dos posibilidades, de mejorar las condiciones laborales, y casi sin restricción, y algunos beneficios de los gobiernos, y son, ¿verdad?, los sectores que más se oponen, ¿verdad?, que más se le ponen de frente al gobierno para oponerse a cualquier cosa que empiece a cambiar algo, ¿verdad? Y ahí yo pienso que el gobierno ha sido sumamente tibio, ¿verdad?, con ellos, a pesar de que los sectores empresariales o algunos medios quieren señalarnos que hay una confrontación dura, ¿verdad?, entre el gobierno con los sectores empresariales. Yo diría que no, ¿verdad?, que por lo menos del gobierno a mí me parece sumamente laxa, ¿verdad?, que lo que sí vemos es un sector empresarial duro
que no está dispuesto a pagar un 5 más de impuestos. Por es decir, en definitiva, no todo el mundo se está socando el cincho aquí. No, sí, pero además un no sector se ha amarrado para todos igual. O sea, que no hay está, gente, la gente está socando el cincho, pero hay algunos que a lo mejor se lo están aflojando. En efecto, pero además un sector que está obstaculizando la posibilidad de un programa o una estrategia de reactivación económica que básicamente descansa en ellos, ¿verdad? Los hemos visto con una actitud no solo poco solidaria, sino además que obstaculiza las posibilidades de avanzar en esa dirección. Muy bien. Muy militante, o sea, muy militante, y es lo que yo creo que podemos ver en algunas cámaras, bueno, y ahora en la NEP, ¿verdad? Con las últimas elecciones de la NEP, yo creo que claramente se ve que su posición es directamente, ¿verdad? No dejar que se quite ninguno de los privilegios que tienen. Privilegios que han tenido. Entonces, yo diría que la actitud del gobierno es suave, diría yo. La actitud empresarial es dura, ¿verdad? Y yo ahí es donde diría que el gran problema del gobierno es que aunque a veces le ha respondido, ¿verdad? En realidad, en muchas discusiones pequeñitas que la gente no ve necesariamente, el gobierno les ha terminado cediendo al sector empresarial. Ejemplo, ¿verdad? Tocó el subsidio al gas con el lío que implica en su manejo, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando les quiso quitar el llamado drawback, que es que a los exportadores les regresa 6% de lo que vos exportás. Si vos le decís que exportás $100, te regresan $6, ¿sí? Cuando el sector empresarial pujó, hicieron un cambio, hicieron un nuevo esquema que les devuelven con algunos cambios, pero le van a seguir devolviendo. Lo hicieron y el sector empresarial no dijo nada que eso debería ir al CES. Traída y llevada reforma fiscal, o pacto fiscal. Prácticamente en qué quedó. Sí, pero fíjate que en esto es curioso, por eso digo, y ahí se puede amarrar con lo del pacto fiscal. Este 6% se los dieron fuera del CES. Y lo recibieron felices. Cuando habla alguien de impuestos, ¿verdad? En el CES saltan, ¿verdad? Se sienten mal, que entonces ya no van a negociar. Y no sé si me entienden, ¿verdad? El gobierno les ha dado la continuidad de concesiones, les ha aprobado eso, ¿verdad? Y no han dicho nada, y cuando se les pide que hay que aportar algo, que es el tema de los impuestos que se quería hacer en el CES, el sector empresarial, lo que estás diciendo, el sector empresarial salta que no quiere pagar un 5, ¿verdad? Entonces, ahí es un sector empresarial que habría que calificarlo de derecha empresarial, es decir, asume unas posiciones muy ideologizadas, ¿no? Y ante la crisis de los partidos de derecha, y en especial de Arena, que fue su instrumento, pues muy rápidamente han asumido, diríamos, la postura que antes defendía Arena, ¿verdad? Una postura muy ideologizada, muy antihistórica, ¿verdad? Y yo creo que ese sector ha malinterpretado esa voluntad de concertación que mostró el gobierno de Mauricio Funes, coherente con esa posición moderada, etc. Y entonces ellos, frente a esa actitud de concertación, responden a una actitud cada vez más confrontativa, ¿verdad? Y yo creo que al gobierno no le va a tocar de otra que endurecer su posición, es decir, en realidad es absurdo seguir hablando de pacto fiscal y atrasando la cosa. Bueno, está bueno que haya un diálogo al respecto, ¿verdad? Pero en el tema de impuestos, a ver, la misma palabra, impuesto, ¿por qué no lo llamamos voluntario? Porque voluntario nadie pagaría, se llama impuesto del verbo imponer. En todas partes del mundo el impuesto es una imposición, claro. Un tributo, ¿va? Antes se pagaba tributo al emperador, un tributo que se le paga para que el Estado a cambio haga cosas. Entonces es obvio de que ahí hay una hipocresía, no va a haber un pacto fiscal, eso va a ser una forma de impuesto, que se puede hablar el a cambio de qué, en qué forma, etcétera, pero que de alguna manera el Estado finalmente tiene que imponerse, ¿verdad? Y pareciera que de pronto esa derecha empresarial lo que quiere es como dictar las reglas de juego, ¿verdad? Y pone el grito en el cielo por todas las cuestiones y las señales claras y exige un montón de cosas cuando ese sector empresarial no está invirtiendo en el país, no está contribuyendo a sacar al país de la crisis. Una parte de las empresas salvadoreñas ya las han vendido, los bancos ya los vendieron todos, ¿verdad? Antes de eso trasladaron la sede a Panamá, por ejemplo, el caso del Banco Cuscatlán, etc. Y entonces a nombre de ese nacionalismo están desnacionalizando el capital,
¿verdad? Si las mayores empresas que operan aquí son empresas transnacionales o extranjeras, ¿verdad? Veamos las cadenas de supermercados, veamos la Calvo, en telecomunicaciones, en todo, pues, ¿verdad? Es decir, quienes realmente han entregado al país, en contra de lo que había sido la campaña, ellos son los que han entregado el país, ¿verdad? Y en cambio le exigen al gobierno un montón de cosas, ¿verdad? Queriendo prácticamente dictar, sobre todo la política económica al gobierno. Es decir, en el fondo lo que quieren es ya no rechazar a un gobierno de izquierda, que no lo es y no lo quiere ser, sino lo que quieren es que ese gobierno siga haciendo política de derecha, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que se resiente, lo que aparece en las encuestas, que la población aprecia de que ese gobierno de Mauricio Funes está en cierto rubro haciendo política de derecha, haciendo un continuismo de lo de antes. A eso se refiere la gente cuando opina que este gobierno en política económica es más de lo mismo, con respecto al anterior. Muy bien, es difícil querer mejorar, como decía Roberto, la situación económica implementando paliativos sin cambiar un modelo que está demostrado no va a sacar adelante la economía de nuestros países. Pero bien, hablemos de la seguridad, que es la otra piedra de tropiezo del presente gobierno, la otra gran preocupación. Es curioso que decía Janet que hace un año el principal problema para la gente era la situación de criminalidad, ahora es el segundo, y no porque haya disminuido, sino que el estómago apremia, están socando el cincho de la gente. ¿Qué nos parece la situación de seguridad que estamos viviendo en el país? No sé, Janet. Bueno, quizás partir un poco de los datos que la gente refleja en esta medición, en donde ciertamente el tema del combate a la criminalidad, el tema del crimen, la inseguridad, sigue siendo el segundo, digamos, problema fundamental de este país, pero a su vez es la segunda mayor demanda que la gente le hace al gobierno. Por ejemplo, cuando se pregunta qué debería hacer el gobierno en su próximo año de gestión, ¿verdad? Además de enumerar el tema de apoyar la creación de fuentes de empleo, mejorar economía, controlar el costo de la canasta básica, el tema de mejorar la seguridad, combatir el crimen aparece fuertemente mencionado. Entonces es claro que es una prioridad fundamental para la gente y que en este momento no aparece, como ya decíamos, posicionada en el primer lugar, porque bueno, la economía está impactando más duramente en esta coyuntura la situación y la calidad de vida de la gente. No obstante, a la luz de los indicadores más concretos que ya no solo se remiten a las percepciones, sino por ejemplo el índice de victimización, que lo medimos periódicamente en todas las encuestas políticas, que es el porcentaje de gente que declara haber sido víctima de un hecho delincuencial en los últimos 12 meses, se mantiene relativamente igual, es decir, uno de cada 4 salvadoreños y salvadoreñas declara haber sido objeto de un hecho delincuencial. Ciertamente la mayoría declara haber sufrido robos, ¿verdad?, hurtos, pero un buen porcentaje, en este caso un 30% de los que declaran haber sido victimizados, hace alusión al tema de extorsión y renta, que en este momento se ha convertido, después de los homicidios, en el delito de mayor impacto entre la población. Entonces vemos que en el otro lado tampoco la situación ha mejorado mucho, todo lo contrario. En términos de la política, lo que vemos es que desde la perspectiva de la opinión pública, la gente valora que el gobierno está haciendo algo, es decir, hay un reconocimiento que la situación está cada vez más difícil, que el gobierno está desbordado por la crisis de seguridad y las dinámicas de grupos delincuenciales, de pandillas de crimen organizado, pero hay un reconocimiento de que está haciendo algo, y eso hace que de alguna manera su apreciación sea ahora menos negativa que hace un año. Sin embargo, en la práctica esto sigue siendo fundamental para la vida de la gente, y en la encuesta vale la pena destacar que en esta oportunidad preguntamos también por el papel de la Fiscalía. La Fiscalía General de la República, que es la entidad responsable de dirigir la investigación penal, de conducir la dirección funcional del delito, y lo que encontramos es que una importante mayoría de la gente, cerca del 80%, dice que la Fiscalía es poco efectiva para, digamos, procesar e investigar, deducir responsabilidades. Entonces, creo que vale la pena destacar que ciertamente hay una responsabilidad directa del Ejecutivo, de lo que compete al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Policía,
como el órgano, digamos, represor o el instrumento represor del Estado para el combate del crimen, pero también hay que tener claro que es una cadena de responsabilidades en donde el Ministerio Público tiene una fundamental, que es la de básicamente seguir manteniendo los elevados índices de impunidad que tiene este país. Yo creo que en la materia esta, que la gente reconoce que se está haciendo algo, pero también reconoce que no es suficiente. Y si uno se fija en las medidas que está implementando el gobierno, es decir, por ejemplo, la amazonada, la salida del ejército a las calles. Una cosa es lo que dicen los medios y otra es la encuesta de la UCA refleja que más de la mitad de la población considera que poco o nada está siendo efectiva la salida. Esa es la opinión de la gente, ¿verdad? No es como a veces lo presentan los grandes medios. Sí, que tienen otra opinión, ¿verdad? La ley antimaras que promulgó el presidente Funes en medio de aquel paro convocado por las maras, también la gente en su mayoría considera que ha sido poco o nada eficaz para combatir la delincuencia. Es decir, la delincuencia es otra materia pendiente, otra área deficitaria de este gobierno, ¿verdad? Así es que, bueno, ya van dos que precisamente son los dos problemas más sentidos por la población. La economía y la inseguridad que estamos viviendo, que es alarmante, ¿verdad? Y yo creo que es algo, pues sí, ¿verdad? Que uno lo separa como para analizar, pero que están íntimamente vinculados, pues, ¿verdad? Las condiciones de vida, económicas, sociales, ¿verdad? En general, con el tema de la seguridad. Yo tal vez lo que quisiera destacar en el tema de seguridad, ¿verdad? Es que en otros, tuve oportunidad de conocer como una experiencia que en otros países, por ejemplo en los europeos, ¿verdad? El estilo europeo de los, supongo que habrá sido los 80, en algunas zonas de España, de hecho, donde eran barrios como marginales, donde se vendía droga, ¿verdad? En Valencia estuve en uno que se llamaba La Coma, ¿verdad? Que era donde tenían fama que se desmontaban los carros, o sea, muy alejado de la violencia que nosotros percibimos acá. Pero una de las cosas que llamó la atención cuando fuimos, que era años después de eso, es que, o sea, bueno, ni por cerca el tipo de violencia que hay acá, ¿verdad? La gente en la noche a las 6 de la mañana caminando, 5, 4, ¿verdad? Y una de las cosas que uno oía de la gente es que se metieron muchos servicios sociales, pues, transporte subsidiado, una oficina de inserción laboral, se construyó un edificio para que hubiera ahí parque, tal. Después ya no solo metieron a gente como muy humilde que le hacían casas de estas populares, sino que también metieron gente que no solo fuera, metieron trabajadores sociales. Entonces, cuando nosotros llegamos no era, pero ¿verdad? Nada de lo que le contaban que fue, y eso quiero decirlo por algo, porque cuando uno ve en El Salvador, no ve eso, no ve las políticas que acompañan, ¿verdad? Muchas veces la represión a la violencia, sino que ves la represión a la violencia, se aplican medidas que en teoría son temporales. El ejército se habló de sacarlo desde hace años, pues no, o sea, no fue en estos últimos 2 años. Y esa medida que era como temporal se quedó por ahí, ¿verdad? Y ya se quedó como mecánica, ahora se hace y se queda ahí, incluso se aumenta. Y entonces, esas medidas que son puramente represivas, ¿verdad? Que yo pienso que son necesarias, pues en un momento que se desborda todo, ¿verdad? Pero que si no lo acompañas de una política económica y social, yo soy muy enemigo de que solo sean sociales, económicas y sociales, o sea, que la gente vea posibilidades de vivir y de mejorar su condición de vida trabajando en lo que quiera. Si no haces eso y acompañas al tema de la represión, ¿verdad? Entonces no vas a poder disminuir o manejar ese conflicto. Y lo otro, ¿cuánto es, ¿verdad?, lo que el país va a pagar para que eso sea así, ¿verdad? Y ahí de nuevo vuelve a salir lo que yo decía del sector empresarial, ¿verdad? Yo creo que algo positivo que el gobierno ha dicho ahorita es sacar a relucir que hay que pagarlo de algún lado, y habla de un impuesto especial, ¿verdad? Y menciona el tema de Colombia. Yo lo que no lo veo bien es que sea especial, pues. Es que se necesita más dinero. O sea, en El Salvador se recoge 13% en impuestos. En Europa son 40, y en Europa están hablando de bajarlo, pero de 40 es la carga tributaria a 13,
¿verdad? La carga tributaria de 13% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Baja de 13, que no lo subamos, que estemos peleando por centavos, ¿verdad? El sector empresarial que no se suba es miseria, pues, o sea, hay que subir cualquiera que sea. Claro. Y ahí digo, si nosotros queremos, ¿verdad?, una buena policía, ¿verdad?, hay que pagar, pues, o sea, yo lo que creo es que es un sector empresarial que quiere tener una policía como la que vemos en la televisión, ¿verdad?, con esta serie, ¿verdad?, policíaca, ¿verdad?, que llegan con el equipo ultravioleta, ¿verdad?, el tipo súper experto en detección, ¿verdad?, de huellas y de todo, equipado, ¿verdad?, con cámaras y todo, con la última tecnología, pero quieren pagar $200, pues. Entonces, Roberto, como buen economista, nos hizo aterrizar el tema de seguridad en economía, y tiene razón. A su terreno. Es decir, para concluir esta parte, así como para atacar la crisis económica hay que comenzar por un modelo económico, para atacar la crisis de inseguridad que tenemos, no necesariamente solo son medidas de seguridad, son medidas económicas, empleo, educación, distracción, etcétera, etcétera. Hay algo que llama la atención en este panorama tan difícil que tiene la población salvadoreña, y es la imagen del presidente, según las encuestas, se mantiene positiva. No como antes, pero todavía se mantiene. ¿A qué se debe eso? Vamos a conversar de eso cuando volvamos después de nuestra segunda pausa. Continuamos con esta emisión especial de su programa Miradas. Estamos conversando sobre los 2 años de gobierno del presidente Mauricio Funes. Acabamos de conversar sobre economía, sobre inseguridad. Parece que Ricardo quería decir algo a propósito de la inseguridad. Sí, porque bueno, me parece importante mostrar o señalar ese vínculo que hay entre el tema inseguridad y el tema económico, ¿verdad? Esa es un área que también ha sido privatizada en el marco de ese modelo neoliberal, ¿verdad? Es un gran negocio, el negocio de la seguridad. Hay 209 empresas de seguridad registradas en este país. Casi la misma cantidad de privados que policías. Hay 23.000. Es un ejército completo. 23.500 agentes privados de seguridad, y la PNC tiene 20.600, si no me equivoco. Es decir, hay más agentes privados que... Y eso hay que tomarlo en cuenta, es decir, se tocan intereses cuando se toca el tema ese de la seguridad. Por otro lado, hay gente que también le conviene la inseguridad. Sí. Así como en la economía hay otros, hay algunos supuesto. que no se socan el cincho, claro. Hay gente que le conviene la inseguridad. Sí, un campo de rentabilidad. No solamente el narcotráfico, ¿verdad?, sino que empresas legales, ¿verdad? Hay una economía ilegal y otra legal, pero que está ligada a ese problema. Y luego las cámaras empresariales que ponen el grito en el cielo cuando se les pide un impuesto especial para pagar la seguridad. En el fondo se le está proponiendo sustituir lo que hoy pagan de seguridad privada en seguridad pública. Es una cuestión de principio. Porque en realidad hoy puede tener seguridad el que la puede pagar, ¿verdad? Ese grupo que tiene que pagar ese impuesto son los que no se socan el cincho, me parece a mí. Ese grupo minúsculo que ha sido beneficiado son los que tienen que pagar ese impuesto. Sí. Yo al tema de seguridad, si me permitís, Omar, solo quisiera agregar algo más. Ciertamente el gobierno ha sido bastante ineficaz en atender el tema en términos de que ha faltado articulación, pero también debo decir que en este contexto hay otros factores exógenos que vienen a agravar la situación, que es el avance y la fuerte presencia del crimen organizado, tanto nacional como transnacional, pero también creo que en este contexto ese escenario se complejiza más cuando tradicionalmente, y justamente aludiendo a lo que ya señalaban mis colegas, se han traslapado las agendas políticas con las agendas criminales. Aquí no solo es un tema de maras o pandillas, no es un tema de robos o de extorsión, sino es un tema de un gran negocio que ha beneficiado a cierto grupo de poder y que han visto el tema del crimen, de los negocios ilícitos, de las economías ilegales, como, digamos, actividades complementarias a sus actividades, ya sea políticas o empresariales. Muy bien, ciertamente la situación que uno ve en el país no es ni de lejos halagüeña, ¿verdad?
es preocupante económicamente hablando, en materia de seguridad, pero uno dice, bueno, la percepción es que otro presidente hubiese salido reprobado. O sea, en este ambiente tan difícil, otro presidente, otra persona, yo no sé si ya no estuviera. Sin embargo, el presidente Funes, yo no digo que no ha disminuido la opinión favorable, pero se mantiene en márgenes aceptables. ¿A qué pensamos nosotros que se debe que está a flote la imagen del presidente de este país? Bueno, quizás remitiéndome un poco a los datos de la encuesta, como ya tú lo decías, pese a que la gente desaprueba o han crecido la desaprobación de la ciudadanía respecto a la gestión presidencial, el tema de la imagen del presidente sale relativamente bien librada, es decir, la gente está trasladando responsabilidades al gobierno en su conjunto e incluso a los ministerios o a ciertas áreas de desempeño gubernamental, pero cuando se pregunta directamente por su imagen y por su figura, ahí las respuestas se mediatizan. Y se mediatizan, yo creo que a la luz también de una serie de variables del contexto históricas que no es fácil de entender. Yo creo que por un lado, el hecho de que el presidente Funes haya asumido el control del Ejecutivo en este contexto de alternancia en el que se despiertan ilusiones de cambio, esperanzas de que la cosa iba a ir mejor, sigue de alguna manera, digamos, pesando. Hay todavía resquicios de esas ilusiones, aunque hay cada vez más gente desencantada, pero cierto segmento de la población sigue, digamos, aferrándose a esa esperanza de que este gobierno va a poder hacer algo. Pero por otra parte, en el ambiente y en el contexto político no hay una competencia, digamos, política que permita o que advierta que hay otros referentes que hagan contrapeso a la figura de Funes. Vemos una oposición política debilitada, pero además vemos que el mismo partido que llevó a Funes al poder tampoco tiene un discurso que lo contraponga. Entonces, creo que en este contexto no tiene competencia, de ausencia de liderazgos, exactamente, no hay quien compita con él. Bueno, habría que decir que la gente también es muy generosa, ¿verdad? Yo creo que esto también hay que decirlo, sigue teniendo ese cariño y esa confianza con Mauricio Funes, un poco independientemente de los resultados. Exacto. En parte, tal vez la gente tiene razón en pensar que el hombre está tratando de hacer y que no le dejan. Porque, por ejemplo, en esa área de seguridad, yo quiero recordar, tenemos el fiscal que tenemos porque la derecha de este país no permitió tener un fiscal, yo creo que excelente, que hubiéramos tenido si se hubiera aceptado la propuesta de Henry Campos. No era un fiscal de izquierda, un hombre honesto, con toda una trayectoria, alguien, bueno, muy conocido de la UCA. Yo creo Al final lo pusieron de viceministro, no permitió a la derecha tener un buen fiscal. Y bien, el problema y las opiniones que tiene la gente de la fiscalía, ¿verdad? Claro. Yo creo que Funes más o menos se ha distanciado de los partidos políticos, da la imagen que tiene una independencia partidaria, y eso es valorado por la gente. Sí, pero llegó más que el cariño, porque realmente preguntamos, y esto a nivel de percepción subjetiva, en qué medida se siente cercano al presidente, y una amplia mayoría, más del 80%, dice sentirse distante de él como figura personal. Pero yo creo que están mediando todas estas variables y también la cultura política de los salvadoreños, que tradicionalmente siempre ha beneficiado de esas figuras presidencialistas, ¿verdad? Lo vimos con Saca, que ahí estaba mediando fuertemente, a pesar de la difícil situación, el tema de la propaganda. Creo que en el caso de Funes también contribuye, pero hay otro elemento que tiene que ver con este nuevo ciclo político, me parece a mí, y con esas esperanzas que todavía la gente no ha abandonado por completo, que están contribuyendo. Ahora, esto en el tiempo no se sostiene. Yo creo que el país sigue por este mismo rumbo, difícilmente, digamos, esa imagen. Yo creo que hay un elemento más, solo lo voy a mencionar por cuestiones de tiempo, y a mí me parece que hay una conciencia generalizada en que la crisis que vivimos, sobre todo económica, no es patrimonio exclusivo de El Salvador, sobre todo porque la gente se ha visto afectada con la disminución de las remesas, y dice, bueno, allá está difícil, aquí. Es decir, culpan al gobierno, pero no es toda la culpa de este gobierno, ni mucho menos del presidente. Yo también creería que algunos programas sociales, ¿verdad?, que más o menos han mantenido, hay una percepción como que puede ser son resortes positiva, que mantienen todavía. Que está haciendo, pero yo coincido con lo que decía Janet, que
que yo pienso que es muy difícil sobre eso mantenerlo, y además que si no se hacen medidas, por ejemplo, para que el gobierno pueda mantener esos programas en términos económicos, si no es las medidas duras, es difícil de mantenerlo. Yo lo que diría es que agotó el tiempo en que hubiera sido justo el momento de haber hecho las medidas duras, de enfrentar a ese sector empresarial retrógrado que nunca ha querido, ¿verdad? Soltar un 5, que antes fue la reforma agraria, que hoy es la reforma fiscal, que los primeros años hubiera sido de enfrentar a ese poder para obtener los recursos, por lo menos que nuestro Estado sea un Estado mínimo, ¿verdad? Porque en realidad ha sido un Estado débil para lo que debería ser fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Y muy fuerte con los débiles a veces. Eso creo que ha sido. Entonces, yo pienso dicen que esa es la esencia del neoliberalismo. Debilitar el Estado para con los fuertes y hacerlo fuerte para con los débiles. Bueno, miren, yo sé que la tertulia está bien, pero el tiempo en televisión es oro realmente, se nos ha terminado. Quizá unas palabras para el futuro, ¿verdad? ¿Con qué sabor nos quedamos? Bueno, un par de cosas solo para terminar, porque nos hemos centrado mucho en los problemas y es lógico que sea así, pero yo creo que hay algunos éxitos, por ejemplo en política exterior, ¿verdad? Que sí cabe mencionarlos, ¿no? Porque que haya venido Hillary Clinton el día de la toma de posesión es ya en sí un éxito, ¿verdad? Y el vicepresidente cubano también, ¿verdad? Y el primer acto que se hizo fue el abrir relaciones con Cuba ese mismo día. Que Obama haya venido a visitar al país también es una noticia que yo creo que la gente le da importancia a esas cosas. Los presidentes de arena también se veían y tenían buena relación con el presidente, pero siempre viajaron ellos allá. Esta vez el hombre vino aquí, ¿verdad? Eso la gente lo tiene apantallada, ¿verdad? Estamos a unos días de la sesión de la OEA aquí en el país, donde probablemente sea readmitida a Honduras finalmente en la OEA, ¿verdad? Ya con el compromiso de que Zelaya regresa. Cada uno quisiera que el compromiso se hubiera hecho en base al cese de la represión, a la situación de la gente muertos en Honduras, y no en base a que el expresidente regrese. Pero de alguna forma sí son éxitos diplomáticos donde un pequeño país como el nuestro pues ha jugado un papel importante. Obama fue a visitar Brasil, Chile y además El Salvador, ¿verdad? Entonces son algunas cosas que sí hay que reconocer. Ha tenido algunos éxitos más hacia afuera que hacia adentro, lamentablemente. Y en esa línea más del 60% de la población opina que los cambios han comenzado, es decir, y más del 50% según la encuesta del YouDoc dice tener esperanza. Bueno, yo creo que el pueblo ha hablado. Hay dos materias pendientes, seguridad y economía, que son los problemas estructurales de vieja data que no han sido superados y que ahí están, aquí está. El pueblo le dice precisamente, para el futuro le dice, trabaje en seguridad y trabaje en economía. El gobierno tiene la palabra, le quedan 3 años para seguir en este tobogán o para reivindicarse y reorientar el camino. Pero también creo que es importante, digamos, que la gente, ¿verdad? Sepa que si la gente no se moviliza, también pienso yo que ningún gobierno, ¿verdad? O ningún partido automáticamente va a garantizar que ocurran los cambios que quiere. Yo eso creo que es tal vez importante. Eso puede generar, a veces genera como desmovilización, ¿verdad? El sentir, sí, ¿verdad? El sentir que no está haciendo los cambios que ocurrieron. Pero hay un lado que podría ser al revés, movilizador, y es darse cuenta que si la gente no está organizada, que si la gente no se mueve, nadie le va a garantizar por ella sus derechos, ¿verdad? Si la gente en la maquila, si la gente del sector público, si la gente de los servicios, si la gente del sector informal no está organizada, nadie va a velar por sus derechos, ¿verdad? Entonces, creo que la organización de las personas es importante porque es lo que puede permitir buscar, ¿verdad? O presionar por aquellas grandes demandas, ¿verdad? Históricas de una mayor justicia, ¿verdad? Y eso sí creo yo que nos enseña, pues, ¿verdad? Nos reafirma este periodo de Mauricio Funes, sobre todo, ¿verdad? Porque aunque hubiera un gobierno que se animara a ir más adelante, los poderes
son tan fuertes en El Salvador, que no quieren ningún cambio, ¿verdad? Que se necesitaría, ¿verdad?, una gran movilización para que ocurran esos pequeños cambios. Entonces, no solo el gobierno tiene la palabra, el pueblo también tiene la palabra. Yo pienso que sí. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Ricardo y Anet. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar conmigo.